Contamos con la presencia de nuestro primer invitado, el señor licenciado Carlos Fernando Angulo Parra, diputado federal del tercer distrito por el estado de Chihuahua. Evento que realizan en conjunto el Colegio de Chihuahua y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra Juárez. Este diálogo es el primero de una serie con legisladores que se tienen programados, es decir, uno por cada diputado federal por Chihuahua y la senadora Lilia Meroni. De manera que iniciamos con el señor licenciado Carlos Fernando Angulo Parra, de quien me permito hacer una breve semblanza. Es licenciado en Derecho con mención honorífica, cuenta con una maestría en Derecho Fiscal y con estudios de doctorado en Derecho. En su trayectoria política destaca que es integrante del Comité Directivo Estatal y del Consejo Estatal de Acción Nacional, respectivamente, en el año 1989, luego 1993, 1996. En el año 1996 fue presidente del Comité Delegacional del municipio de Juárez, Chihuahua. También fue consejero nacional del Partido Acción Nacional en el periodo 2004-2006. Fue también integrante del equipo jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en el año 2006. En la Administración Pública Federal ha sido titular de la Unidad de Enlace Legislativa de la Secretaría de Gobernación en el año 2011. Pertenece a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa desde el año 1977 a la fecha, de la que fue presidente fundador en la sección Chihuahua. En la docencia, el señor licenciado se ha desempeñado como docente desde el año 1972 en distintas universidades como la Iberoamericana, la UACJ, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Juárez. Cuenta también con 2 publicaciones en idioma inglés relacionado con negocios y maquiladoras. En fin, ha tenido una exitosa práctica profesional, llegando a ser socio del prestigioso despacho Baker y McKenzie, Abogados, SC, en Juárez. Es pertinente mencionar que este evento se está transmitiendo en vivo en el canal de YouTube del Colegio de Chihuahua, su página www.college.edu.mx. Bien, la mecánica del evento será como sigue. Contamos con la presencia de 4 invitados especiales de la ciudadanía juarense, por supuesto. Viene en camino, nos acaban de avisar, la licenciada Viridiana Vázquez de Canacintra, el académico de la UACJ, la politóloga doctora Cecilia Sarabia Ríos del COLEP. También contamos con la presencia del artista y fotógrafo y promotor cultural, el señor Luis P. Wood, de Juárez Life Magazine. También el académico de la UACJ, el antropólogo Ricardo de León García. Les pido por favor un aplauso a todos nuestros invitados antes de iniciar. Bien, en este evento el público podrá dialogar con el señor diputado presente, que para dar inicio al mismo hablará sobre sus experiencias y logros en su periodo legislativo, para lo cual cuenta con 10 minutos. Adelante, señor diputado. Gracias. Bueno, primero no voy a hablar ni de mi experiencia ni de mis logros. Esto no es un informe, es un diálogo con los ciudadanos. Entonces, aclarando esto, quiero mencionar lo siguiente. Voy a utilizar este método para hacer patente cuestiones que se encuentran en la cotidianidad de la política en México. Los políticos son malos y corruptos y la sociedad civil libre. Ese es un enunciado que casi se oye como axiomático. Es decir... Señor diputado, un momentito, por favor, vamos a seguir con la mecánica. Fue error de su servidora. Perdón. Vamos a seguir con las pautas. Una disculpa, por favor, a todos. Bien, en cuanto a nuestros invitados especiales que viene aquí llegando la licenciada Viridiana Vázquez, le pedimos por favor que suba al estrado, tome su lugar, por favor.
Bien, nuestros invitados especiales cuentan cada uno con 7 minutos y medio para realizar las preguntas y que les dé contestación el señor diputado Carlos Angulo Parra. Posteriormente, el legislador contará con 10 minutos para responder a las preguntas de cada uno de ellos. Al término de esta presentación, se abrirá el foro al público y cada persona contará con 2 minutos, ya sea que tenga comentarios o preguntas a nuestro primer invitado. Se les pide a los asistentes, por favor, no utilizar agresiones ni alusiones a la vida privada de ninguna persona. Las preguntas o comentarios deben ser precisos y concretos. También deben de permanecer en el auditorio, en silencio y con respeto a la intervención de nuestro invitado. De lo contrario, pues se les invitará a que abandonen el recinto. Ahora bien, en cuanto al tiempo, se señalará con una tarjeta roja cuando se agote el tiempo de cada intervención. Si se exceden esos tiempos, se apagará el micrófono, de manera que los invitamos a ser respetuosos con los tiempos concedidos. Para concluir, el legislador da un mensaje a los presentes, con lo que se dará por finalizado este primer diálogo legislativo con la sociedad civil. Ahora sí, señor Carlos Angulo, tiene el uso de la palabra, cuenta para ello con 10 minutos. Muchísimas gracias. Ya me has asustado. Bien, entonces reempiezo. El escenario político que encontramos en México lo puedo resumir en esta diapositiva, que los políticos son malos y corruptos y la sociedad civil es libre. Entonces, esto casi lo pudiéramos afirmar como una verdad axiomática, pero si entramos al análisis profundo de esto, podemos llegar a la conclusión de que esto es un desastre, que esto es verdaderamente una tragedia que suceda una situación así, de esta naturaleza, como verdad prácticamente axiomática. Debemos de romper este escenario, indudablemente, si queremos continuar siendo una supuesta nación civilizada, con instituciones, con orden de gobierno, con un futuro para nuestros hijos, etcétera, como nación. ¿Cuál es este escenario político? ¿Cómo lo podemos romper? Bueno, pues una situación que yo veo constantemente en las conversaciones, en los diálogos de las personas, en los comentaristas, etcétera. Vamos a eliminar los partidos políticos. Ya tenemos al Bronco, tenemos la Sociedad Libre, tenemos a Kumamoto, tenemos a Manuel Gutiérrez, todos son independientes. ¿Para qué queremos los partidos políticos? Vamos a dejar puras candidaturas independientes. Ese es un planteamiento que nos pudiéramos hacer. O vamos a darle poder a los ciudadanos y vamos a sujetar a los partidos políticos a una situación que debe de ser por definición. Los políticos, por definición, deben de rendir cuentas. Esto suena utópico, ¿verdad? Porque no se está dando. Y vamos a ver cómo podemos hacer para que se dé. Hay, por lo pronto, un Sistema Nacional de Transparencia, que es una reforma constitucional aprobada con ley secundaria, que es el Sistema Nacional de Transparencia, en donde de una manera terminada a nivel nacional y en proceso de terminarse a nivel entidades federativas, va a haber un sistema que va a obligar a todos a ser transparentes. Para resumirlo, personas físicas o morales, públicas o privadas, que reciban recursos públicos, sean del orden de gobierno que sea, del ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, presidente de la República, etcétera, están obligados a tener una transparencia en los términos aprobados en esta ley general. Tenemos 3 generaciones de transparencia. La primera generación tenemos es que está esto como contraindicativo. Okay. Tenemos al ciudadano frente a la autoridad.
En la primera generación de transparencia se aprobó en la época de Fox esto. El ciudadano le pide a la autoridad que le enseñe algo, la autoridad juzga si se lo enseña o no se lo enseña. Y entonces el ciudadano está a expensas de la autoridad si le enseña eso. Si la autoridad dice no enseñarlo, el ciudadano litiga contra la autoridad para los efectos de llegar a una resolución del IFAI frente a esta autoridad a través del Poder Judicial de la Federación, y mientras se pelean el ciudadano con el IFAI, con la autoridad, se decide a lo mejor que no se abre o que sí se abre. Esa es la primera generación que se aprobó en los años 2000, a principios del 2000. Luego, tenemos la segunda generación de transparencia, que es la que actualmente tenemos. El ciudadano le pide a la autoridad lo mismo que en la primera generación, pero la autoridad en sí tiene ya conceptos preestablecidos de apertura total, que son alrededor de 50 rubros de apertura total. En el caso de que no estén en esos 50 rubros, es como la primera generación, el ciudadano tiene que pedirlo, la autoridad decide, y entonces hay una pelea entre el ciudadano y la autoridad, pero la autoridad decide de inmediato, ya no interviene el Poder Judicial. La autoridad de transparencia, es decir, el IFAI, decide de un jalón. La única excepción de eso es Seguridad Nacional, que la Consejería Jurídica de la Presidencia le tiene que pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si estima que es de seguridad nacional la apertura o no la apertura, y la Corte juzga en una ocasión. Entonces, el sistema es mucho más expedito de lo que existe ahorita. Bueno, lo que yo voy es de que hay que entrar a una tercera generación de transparencia, que es que la autoridad todo lo tiene que tener abierto, y hay excepciones establecidas en la ley. Si la autoridad estima que se encuentra en un caso de excepción, la autoridad acude a la autoridad de transparencia, que ahora es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y la autoridad decide si se abre o no. Ya no el ciudadano le pide a la autoridad de transparencia si se abre o no. La autoridad tiene que decir si se cierra o no, y todo debe de estar abierto. Esa es la tercera generación de transparencia a la que yo sugiero que se entre. Ahora, para que el acto de la autoridad sea válido en esta tercera generación, debe de publicarse. Si no se publica el acto de autoridad, es nulo y no tiene efectos legales. El servidor público que no transparente causa baja inmediata, y los parámetros de información deben ser de fácil acceso, sencillos de entenderse, y la capacitación para la participación ciudadana debe de existir para que el ciudadano participe, y de aquí venga la rendición de cuentas que hace falta. ¿Cuánto tiempo? Todavía tiene tiempo, adelante. Ok, bien. Ahora bien, otro de los elementos que yo quiero proponer para romper ese paradigma de políticos malos, ciudadanos libres, los políticos no sirven para nada, es darles poder a los ciudadanos para elegir a los candidatos dentro de los partidos políticos. Pero ojo, sin quitarle a los partidos políticos su determinación última de elegir a los que ellos crean convenientes. Pero primero se hace una auscultación a través de elecciones primarias, muy parecido aquí como nuestros primos del otro lado. Las elecciones primarias no son definitivas, son elecciones de sondeo, por así decirlo, pero aquí muy importante, cuando se da el resultado de la elección primaria, el partido político tiene la opción de decir: tú ganaste la primaria, tú eres mi candidato. O tiene la opción de decir: tú ganaste la primaria, no eres mi candidato, el partido político. Pero en la elección constitucional va a llevar una, digamos, especie de sanción el partido, porque en la boleta se tiene que poner en la elección constitucional si el candidato que está postulado por el partido ganó o no ganó la interna. Si no ganó la interna, ¿en qué lugar quedó? O si ese candidato es candidato único. Entonces, el ciudadano va a poder juzgar si
Por eso termino esta primera parte para los efectos de las preguntas. Creo yo que lo que necesitamos es una cosa muy clara en México. En México necesitamos rendición de cuentas por parte de los políticos. En México necesitamos que los ciudadanos adquieran fuerza real para elegir a los gobernantes y para exigirles a los gobernantes resultados a través de este tipo de mecanismos de transparencia que evita la corrupción. Y si se da un sistema totalmente abierto de transparencia, lo que sigue es, aparte de evitar la corrupción, si se llega a dar la corrupción, es mucho más fácil de controlar la persecución de la corrupción de una manera eficaz, evitando lo que todo el mundo odiamos, la impunidad. Muchísimas gracias, señor diputado. Bien, para seguir entonces con el orden del programa, enseguida toca turno a nuestros invitados especiales. Cada uno de ellos, como lo anunciamos, cuenta con 7 minutos y medio para sus intervenciones hacia el señor diputado. Y vamos a iniciar, por favor, con la licenciada Viviana Vázquez, de Tamazintla Juárez, para escuchar su intervención. Adelante, licenciada. Buenas tardes. Primeramente, una disculpa por llegar tarde, pero bueno, ya estamos aquí. Maestro Angulo, gracias también por estar aquí. Mi pregunta va enfocada al antes de las candidaturas. En el caso de 3 de 3 que se está desarrollando antes de que un candidato sea electo, ¿qué opinión le merece esta técnica o esta, pues fue una iniciativa, ¿no? Incluso del sector privado, el iniciar o el poder revisar a los candidatos antes de llegar a ser ya candidatos electos? Sí. Bien, en este espacio es pertinente mencionar que cada uno de los invitados especiales cuenta con 7 minutos y medio, ya sea para completar sus preguntas o intervenciones hacia el señor diputado. Le pregunto a la licenciada Vázquez si sería, en su caso, su única intervención. Por el momento sí, gracias. Bien, entonces para seguir con el orden del día, le pasamos el micrófono, por favor, a la doctora Cecilia Sarabia para su correspondiente intervención. Adelante, licenciada. Gracias, doctora, adelante. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho este espacio de diálogo, tanto al colegio, a los organizadores, como al diputado y a todos los interesados. Gracias por la invitación. Estoy realmente muy contenta de este espacio de democracia, donde podemos empezar a discutir sobre algunos conceptos que nos interesan. Y bueno, yo quisiera empezar un poco con el planteamiento que hace el diputado Angulo. Lo que yo creo es que estoy un poco de acuerdo en el escenario que plantea, pero creo que es también un poco erróneo pensar que todos los partidos son corruptos y que toda la sociedad civil es libre. Creo que esto es uno de los problemas que nos están afectando como nación, porque no nos concebimos, no nos terminamos de concebir como nación pluralista. Somos un país muy grande, con una diversidad territorial, social, cultural muy amplia, y entonces concebir a la sociedad bajo este paradigma, esta premisa, me parece un poco reduccionista para empezar a transformar. Bueno, me parece interesante su planteamiento sobre lo que plantea de las generaciones de apertura de acceso a la información. Sin embargo, también nosotros como ciudadanos no hemos aprendido de estos mecanismos que tenemos. Estamos todavía aprendiendo. Yo de mi parte a veces les comento que hago preguntas de acceso a la información para ver chicle y pega, ¿no? Porque a veces preguntas algo y te dicen, no, es que ese concepto no está, es que tal como lo estás preguntando no lo tenemos. Entonces, también hay un proceso de aprendizaje social que no hemos concluido y que creo que también por ahí falta en esta tercera generación. Y bueno, este caso de las elecciones primarias, creo que también hace falta una transformación político-cultural, porque las elecciones primarias que se han realizado bajo la apertura a la ciudadanía no han sido exitosas. No han dado un éxito a los partidos políticos porque terminan por causar más conflictos al interior que los que se tenían antes de incluir a la ciudadanía. Entonces también creo que hay procesos que tenemos que entender
entender mucho mejor para seguirlos transformando. Por otra parte, bueno, yo preguntaría, me parece muy interesante tener, cuando me invitaron a este evento, participar con una persona que ha sido testigo de las reformas estructurales por las que atravesamos en este periodo y que son el parteaguas del futuro contexto político-social que tendremos. Entonces yo le preguntaría al diputado, ¿cuál sería el perfil adecuado de un diputado o de un integrante del Poder Legislativo, considerando esta pluralidad en la nación y también considerando, por otro lado, el imaginario social que se tiene de los integrantes o funcionarios públicos que van de un cargo a otro? Porque por un lado tenemos una percepción equivocada de que quieren ir de un cargo a otro y a otro, pero no se considera por parte de la ciudadanía muchas veces estas trayectorias, estas consolidaciones en el saber ser político. Bueno, por otra parte también me gustaría conocer su opinión con respecto a si se hicieron tantas reformas estructurales y considerando lo que pasa en otros países cuando los funcionarios públicos de cualquier poder se ven inmersos en conflictos sociales, políticos, de corrupción y renuncian a sus cargos por la responsabilidad ética y moral. ¿Qué tipo de mecanismo nos hace falta en México para llegar a ese grado? A que el funcionario público que asume por mandato el poder, al momento de verse descubierto por la ciudadanía, tenga la capacidad moral de decirle a la ciudadanía: no estoy apto para hacerlo. Gracias. Gracias, doctora Cecilia Sarabia. Les agradecemos sus argumentos, su participación. Bien, entonces, por favor, el turno para el académico Ricardo de León García, por favor. Adelante. Buenas tardes. Bueno, me preocupa también mucho esta afirmación axiomática que expuso el licenciado Angulo, pero creo que así seguirá siendo una tragedia porque ni los partidos políticos, ni la sociedad, ni nadie ha hecho nada para por un lado están los políticos malos y corruptos, sí, todos, y la otra mitad del axioma, una sociedad civil libre, pues yo no veo dónde está la libertad de esa sociedad civil. Como esto es un proceso de aprendizaje, hemos aprendido a partir de golpes, hemos aprendido a partir de desgracias, que efectivamente el sistema partidista mexicano es únicamente corrupción, es únicamente defensa de intereses personales, y digo sistema mexicano de partidos políticos, no dije el partido X, el Y o el Z, el sistema completo, ¿sí? Nos han enseñado a desconfiar, nos han enseñado que se mueven dentro de la corrupción. Los dichosos candidatos independientes nos han enseñado que funcionan para el mismo sistema de partidos políticos, eso de la independencia a otra gente con ese cuento. Y todo lo que se ha inventado, todo lo que se ha desarrollado últimamente, para mí únicamente me hace plantear tres preguntas. ¿Cuáles son los objetivos personales de quienes se dedican a la política? Si no es únicamente brincar de un puesto a otro. ¿Cuál es el compromiso de quienes se dedican a la política con sus partidos políticos? El partido político es lo máximo, y fuera del partido político, a la sociedad civil, libre o no, que se la quieren tirar. Y después viene lo innombrable, aunque todo el mundo ponemos. A mí eso de las reformas estructurales, pues sí son reformas estructurales, no tienen absolutamente nada. Viene nada más a demostrar que el sistema político mexicano sigue trabajando para
miembros de los partidos políticos para los partidos políticos, y los partidos políticos con sus miembros trabajan para un sector muy pequeño de la sociedad que se ve beneficiado con la reforma que se han ido aprobando. ¿De qué servirá o de qué ha servido todos esos cambios constitucionales, todos esos cambios hasta dentro del sistema burocrático, cuando transparencia no hay? Qué bueno, que me parece magnífico el sistema de transparencia que propone el licenciado Angulo, pero es una propuesta. Transparencia no existe. Quienes manejan los recursos públicos los manejan a como les da la gana. Si los funcionarios públicos tuvieran que renunciar como se lo recuerda cuando no hacen las cosas bien, no tendríamos en este momento ni presidente de la República, ni secretario de Gobernación, ni secretario de Educación Pública, ni procurador general de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Ni en este sexenio, ni en esta administración, ni en la anterior, ni en la anterior, ni en la anterior, ni en la anterior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué viene? Lo mismo, ¿sí? Yo no encuentro que. El problema, y es la pregunta del licenciado Angulo, ¿cómo anda el tiempo? El tiempo se nos está acabando. El país se nos está cayendo a pedazos. Al licenciado Angulo ya se le acabó su tiempo como diputado. ¿A dónde va a saltar? No sé. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para los que vienen? ¿En qué están los que vienen? Los legisladores que vienen ya están pensando, obviamente, en qué es lo que sigue para ellos, para su partido, y cómo van a adecuar esas pequeñas reformas que van a hacer para generar los cambios que posibiliten que todo siga como hasta ahora ha sido. Desgraciadamente, ese axioma terrible creo que está presente en toda la sociedad, y la sociedad civil carente de libertad. Se preguntan muchas cosas, supone que es libre, pero también la desgracia de gran parte de esa sociedad civil que no es libre está esperando la oportunidad para saltar a este mismo sistema político corrupto, del cual nos quejamos muchos y que no hemos logrado hacer nada para que cambie. Muchas gracias, señor Ricardo León García, por su intervención. Y finalmente concedemos la palabra también a nuestro invitado, al señor Luis Pérez. Adelante, señor. Buenas tardes, licenciado Angulo. Yo quiero preguntarle a usted qué tanto conoce del movimiento cultural en los últimos 10 años de Ciudad Juárez. También quiero preguntarle qué ha realizado usted de importancia en su labor, lo que realizó como diputado, en un plan que fuera decente dentro del ámbito del arte y la cultura en Ciudad Juárez, porque no tenemos recintos adecuados, no tenemos ni siquiera una casa de la cultura, y usted como figura pública, ¿qué está dispuesto a hacer? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le puede ofrecer o qué le ofreció a los cohabitantes de esta ciudad en algo que fuera de beneficio para el desarrollo cultural dentro del arte y la cultura, tanto para la ciudad, sus habitantes, sus artistas y sus recintos culturales? ¿Qué ha pasado con los planes de desarrollo cultural que no hemos visto en el municipio de Ciudad Juárez, ni siquiera en el gobierno del estado? ¿Qué ha pasado con esos presupuestos? Porque definitivamente no creemos en el plan de transparencia. Y por último, ¿a qué puesto aspira hoy usted dentro de su carrera política? Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Luis Ayos. Bien, pues yo creo que a todos nos resulta muy interesante los funcionamientos de cada uno de nuestros invitados especiales desde sus puntos de vista
sus posiciones muy diferentes. Entonces, ante este bombardeo, yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos estar ahí, en el lugar del señor diputado, pero es momento de contestación o argumentar cada uno de sus elementos. Adelante, por favor, 10 minutos. Me da muchísimo gusto que haya despertado lo que quería despertar con el axioma que puse ahí. Cuando se quiere resaltar una situación paradigmática, una situación de problemática, se va hacia los extremos. Entonces yo puse un supuesto axioma relacionado con partidos políticos corruptos y los ciudadanos santos y libres, ¿verdad? ¿Okay? Para precisamente contrastar esa situación que se oye constantemente. Pues no es ni uno ni lo otro. Ni todos los ciudadanos son libres, ni todos los ciudadanos son buenos, ni todos los políticos son corruptos y son malos tampoco. ¿Okay? Bien, pero sí lo que tenemos es un sistema total y absolutamente disfuncional, un sistema político disfuncional, pero tiene algo que funciona muy bien, aunque mucha gente me vaya a alegar que no es cierto. Algo que funciona muy bien en México y no lo estamos utilizando a cabalidad es el sistema electoral mexicano. En el sistema electoral mexicano, los votos cuentan y se cuentan auténticamente, por más que diga López Obrador otra cosa. ¿Okay? Y hasta ahorita nadie ha probado lo contrario de que los votos no cuentan y no se cuentan. Yo creo que existen muchas redundancias en el sistema electoral mexicano para poder afirmar que esto funciona no de una manera razonable, de una manera excelente, de lo que mejor funciona electoralmente en el mundo. Digo electoralmente, no democráticamente, que son dos cosas diferentes. ¿Okay? Bien. Para dar respuesta a lo que menciona nuestra amiga Viridiana, yo presenté una iniciativa que está ahorita en proceso en el Congreso de la Unión respecto de los perfiles que deben de publicarse de una manera oficial por parte de las autoridades electorales, de una manera obligatoria. Ahorita es una situación meramente voluntaria de publicación de los perfiles. El que quiera que se publique su perfil lo manda, y el que no se queda callado y no se publica su perfil. Yo creo que esto debe de ser obligatorio de todo ciudadano que se postule a un puesto de elección popular. Entonces es un derecho inherente a la democracia de conocer a la persona, las cualidades que tenga la persona, las características de la persona que se postula un puesto de elección popular. Y quiero mencionar que he contribuido de una manera real a eso a través de presentar una iniciativa que no sea desechada por el que Bien, bueno. Respecto a la doctora Cecilia Saravia, concuerdo ese rollo, los partidos corruptos y la ACC libre. Yo creo que ahorita acabo de contestar esa situación. Es una situación que tiene muchos bemoles, pero que sí no hay una comunicación entre partidos y sociedad. Y el objetivo de la iniciativa que voy a presentar de elecciones primarias es dar fuerza al ciudadano para escoger candidatos de partidos políticos, dar fuerza a buenos ciudadanos que deseen participar en política dentro de un partido político, porque ahorita hay muy buenos ciudadanos que ni siquiera se atreven a registrarse como precandidatos de un candidato porque no están inmersos en esa playa de camarilla de favoritos dentro del partido político. Al haber elecciones primarias, va a poder haber una mayor participación de gente buena que tiene aspiraciones y que está dispuesta a exhibir ante la ciudadanía sus características de aspirante, para los efectos de que la ciudadanía vote si es una persona idónea o no. ¿Okay? Sí, bueno,
Mejorar también la calidad de los candidatos postulados por los partidos políticos. Tiene como fin esta ley que estoy proponiendo de elecciones primarias. Al haber mayor participación, hay mayor competencia y esas pequeñas camarillas pues tienen que abrirse, tienen que no entrar los que dan los perfiles no adecuados, etcétera, etcétera. Y eliminar las camarillas cerradas en los partidos políticos que le están dando literalmente la espalda a los ciudadanos. Ahora, para evitar los problemas que usted muy bien ha dicho en relación con las elecciones primarias, lo que yo estoy proponiendo es lo siguiente. Uno, antes de cada elección se registran los ciudadanos simpatizantes de los partidos políticos en el partido de su preferencia. Es decir, si yo me registro como simpatizante del PRI, ya no puedo votar en una elección primaria por un candidato del PAN. Ahora bien, los militantes de los partidos no necesitan registrarse, pero por ser militante de un partido político ya no tienen derecho a votar en una elección primaria de un partido del cual no están registrados, si es que son militantes registrados. Entonces, un priista no podrá jamás votar por un perredista mientras sea priista, necesitaría renunciar al partido. Y además, después de renunciar al partido, necesitaría registrarse como simpatizante del PRD antes de la elección y ya no podría ahí votar por el PRI ni por el PAN, porque ya es simpatizante del PRD para esa siguiente elección primaria. Entonces, con eso evitamos esos problemas que nos acaba de mencionar. 90 días antes de cada elección, y obviamente este es una propuesta, puede cambiar ese término, se llevan a cabo las elecciones primarias. Se establecen 4 centros de votación por distrito, una por municipio rural. O sea, si tenemos un distrito como el distrito primero aquí de Juárez, que tiene varios municipios, en Juárez habría 4 centros de votación, habría uno para GCR, otro en Videoma, otro en Ascensión, etcétera. ¿Okay? Y en cada centro de votación habría las mesas de todos los partidos políticos haciendo la recepción de la votación. Las votaciones se reciben por funcionarios electorales insaculados en la elección previa anterior y vueltos a insacular para que funjan en las mesas directivas de casilla de esos centros de población ciudadanos que fueron insaculados en la elección anterior. Y luego, una vez que termina la elección, se da a conocer el resultado de las elecciones primarias a los partidos políticos, para que los partidos políticos elijan a sus candidatos que hayan ganado en las elecciones primarias o no hayan ganado en las elecciones primarias. No pierden su autonomía de postulación los partidos políticos. Obviamente que van a tener una consecuencia. La consecuencia es que en las boletas electorales de las elecciones constitucionales se debe de informar al ciudadano si su candidato ganó las elecciones primarias, primero, y si no ganó, en qué lugar quedó. Entonces tendríamos la boleta de Movimiento Ciudadano, el señor Pedro Alvidres. Pedro Alvidres quedó en tercer lugar en la elección primaria, diría la boleta, si es que lo postuló. Entonces el ciudadano puede decir, no, pues este quedó en la primera y en tercer lugar porque yo voy a votar por él. Pero puede decir, quedó en primer lugar en la elección primaria. Pero también puede decir, fue candidato único. O sea, no entró en la elección primaria ningún otro candidato más que uno solo. ¿Okay? Y así ya el ciudadano puede discernir sobre qué hacer al respecto. ¿Okay? Creo que eso contestaría las inquietudes de la autora. Falta aprendizaje al ciudadano, acceso a la información, indudablemente. Esto es una situación que debe de ser inherente a cualquier reforma de transparencia. El ciudadano quede debidamente estableciendo parámetros de obligatoriedad hacia la autoridad para hacer educación a los ciudadanos. Aquí tenemos una experta en esa materia, la doctora Álvarez, la maestra Álvarez, que se fue. Pero es muy, muy importante esa situación, que haya una auténtica interacción entre ambas partes. El perfil adecuado de un diputado ante la pluralidad y ante el chapulineo que hay, creo yo que el chapulineo lo vamos a empezar a evitar grandemente a partir
de esta elección, en elecciones municipales, esta que viene en 2016, porque ya se va a permitir una reelección para diputados locales también, y a partir del 2018 los legisladores federales van a poder reelegirse consecutivamente hasta llegar a los 12 años de estar en el poder. 3 para los diputados federales y una reelección para los senadores. Eso va a evitar el chapulineo. Pero los perfiles creo yo que son algo que debe ser muy importante analizar con detenimiento. Vamos a pedir a los compañeros que demos más tiempo, señor diputado, tenemos más oportunidades. Bien, gracias. Los perfiles creo yo que son sumamente importantes tenerlos en cuenta, y no sé si ponemos un perfil mínimo que pudiéramos caer en una especie de aristocracia, aristocracia intelectual, aristocracia educativa, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado en eso. Yo creo que el representante popular no debe ser el sabiondo del pueblo, ¿okay? Necesariamente, a menos de que ese representante popular, sabiondo del pueblo, sea un auténtico líder y quiera representar al pueblo. Las facultades de representación no necesariamente son las mismas facultades de el saberlo todo, sino se necesita tener un cierto grado de sabiduría, y la sabiduría no se aprende, ¿okay? Entonces hay que dejar un cierto margen de que juzgue el ciudadano con la competencia electoral ya abierta de esta manera, mejor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, y para eso se encuentran y existen los asesores en todas las materias, porque es muy vasto toda la vida pública de un país, ¿verdad? Y luego no renuncia las no renuncias de los funcionarios que se ha mencionado, pues esto es un claro reflejo de la falta de rendición de cuentas, es un claro reflejo de que dentro de nuestra democracia creamos una autocracia, y creamos una autocracia por ese gran círculo vicioso que tenemos en la política, que lo expresó perfectamente bien el maestro Ricardo de León. ¿En qué consiste ese círculo vicioso? De que tenemos grupos fácticos, y los ciudadanos son dominados primero por el monopolio de la postulación de candidatos, que ya no existe, por los partidos políticos, y ahora todavía resulta mayor problema, a mi forma de ver, de que si acabamos con los partidos políticos y hacemos puras candidaturas independientes, la rendición de cuentas va a ser aún peor que lo que tenemos ahora, porque si resulta malo el candidato, ¿a quién se la vas a cobrar? Pues nada más al candidato. Ya no puedes irte en contra de una tendencia ideológica representada en un partido X, Y, Z, etcétera. Hay que tener mucho cuidado en relación con eso. Hay que romper ese círculo vicioso. Y la forma que yo propongo de romper ese círculo vicioso es primero con transparencia, que nos lleva a la rendición de cuentas y a la persecución de la corrupción, y a tener fe de que se puede crear un sistema con la participación y exigencia ciudadana para llevarnos a ese paso importantísimo para pasar de una democracia electoral a una democracia en donde haya una participación activa de la ciudadanía y haya una auténtica rendición de cuentas de los políticos. Reformas estructurales. Creo que contesté varias de las preguntas entre los dos. Reformas estructurales. En relación con las reformas estructurales, el problema que tenemos con las mismas es que no se aplican, y me voy a ejemplificar. Tenemos una gran reforma estructural, en forma de ver, la de competencia económica. Llegó hasta a nivel constitucional, se le dio autonomía a la COFESE, a la Comisión Federal de Competencia Económica, y tenemos el cartel legal más grande del mundo operando impunemente en México, la banca mexicana. Por dar un ejemplo, la banca mexicana es un cartel, y un cartel es una colusión de agentes económicos que se dedican a manipular los precios del mercado para quitarle derechos de competencia y de
de acceso a los usuarios de esa parte de la economía. En México tenemos un gran cartel y no se le castiga porque no aplican ni la Constitución ni la Ley Federal de Competencia Económica, el órgano autónomo de competencia. Entonces, tenemos que aplicar las leyes. Si no hay aplicación de leyes, no hay reforma estructural que valga. Entonces, ese es el primer problema que tenemos con las reformas estructurales. El sistema político está hecho para los partidos políticos, ya me refería a eso, y creo que debemos de trabajar en eso. Ahora, en relación con se acaba el tiempo, ¿qué sigue? ¿Sí? Se me acaba el tiempo, a mí se me acaba el último de este mes. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es el compromiso que asumí yo? Yo practiqué mi profesión durante más de 45 años y decidí en una etapa de mi vida que tenía que pasar a otro estadio en mi vida, y no un estadio de remuneración económica, aunque ustedes no lo crean. Ganando como diputado federal es verdaderamente una miseria que ganando como socio de Baker McKenzie. Perdón por la arrogancia, pero es cierto. Bueno, ahora bien, yo me salí de esa situación porque considero que puedo aplicar mi voluntad, mis talentos, mi visión como ciudadano de una manera productiva a beneficio de mi comunidad, y eso es una aspiración que yo tengo de aplicarla plenamente, y ya lo anuncié yo plenamente y públicamente, sin andar con tapaderas ni mucho menos, que aspiro a ser gobernador del estado, a ser postulado por mi partido, Partido Acción Nacional, como candidato a la gobernatura del estado. ¿Por qué? Porque el estado, si algo necesita, es reformarse en su estructura de gobierno, reformarse en sus problemas de opacidad, de transparencia, de corrupción, etcétera, para hacer una cosa muy importante: que se aplique la ley para todos, que esa aplicación de la ley sea pareja, que no sea para beneficio de ni una casta ni de un grupo, etcétera, sino dar piso parejo para todo el mundo, para que con los talentos que tenemos los chihuahuenses, principalmente en nuestro capital humano, y con todo lo que hemos hecho en este gran estado de Chihuahua, en materia económica, en materia de distribución, en materia de competitividad, etcétera, poner un orden para que todo el dinero de este estado cabalmente se aplique a lo que la ciudadanía quiera que se aplique, no a lo que el gobierno invente que se va a aplicar con planes de movilidad urbana que conectan calles a lugares donde no van carros, etcétera, etcétera, en donde hay una cantidad de inversión de recursos públicos en cosas superfluas totalmente, y hay una dispersión de gasto descontrolado, etcétera, etcétera. Bien, ahora, los comentarios del último panelista, Luis Peruta, quiero mencionar sobre el movimiento cultural de Ciudad Juárez. Yo no soy una persona que esté inmerso en el mundo de la cultura, aunque me encanta mucho la cultura. No soy un conocedor de ese tema en lo particular. Lo que sí sé es que en Ciudad Juárez hay vastas actividades culturales. Aquí el propio doctor Schmidt ha hecho grandes aportaciones en relación con la Cineteca, estamos aquí con los programas culturales en el Monumento a la Mexicanidad, etcétera. Hay grandes músicos, hay un movimiento musical de niños que verdaderamente me emociona. Tuvimos el concierto hace unas semanas de niños en comunidades de vulnerabilidad de todo tipo, que han hecho maravillas verdaderamente, etcétera. ¿En qué he participado yo? He participado como mediador para conseguir patrocinios para este grupo que suman más de 850 niños, y luego se agrupan en una gran sinfónica de 350 niños y que tienen constantes clases. Son como 50 niños separados operando durante todas las semanas, y luego se juntan los sábados para hacer estos grandes eventos de ensayo que luego nos presentan en el Centro Cultural Paso del Norte, etcétera. En eso me llamó mucho la atención a mí. Hay grandes pintores, tenemos un movimiento de teatro muy importante, etcétera. Lo que yo pude aportar con la poca intervención que tuve en la materia presupuestal
es la aportación de 3 millones de pesos para el programa de Expo Joven que va para el fomento de la cultura de los jóvenes en Ciudad Juárez. Gracias. Señor diputado, muchas gracias. Yo creo que tenemos tiempo, si me lo permite nuestro director, de abrir una pequeña réplica para alguno de nuestros invitados especiales, y si es así, con toda confianza, el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, nuevamente veo su propuesta de elecciones primarias. Interesante, pero con varios puntos que pondría por ahí. Creo que esta propuesta de elecciones primarias es un fortalecimiento para el sistema de partidos y debilita, por tanto, las candidaturas independientes. Esa es la primera asterisco que yo le pondría. El segundo sería esta saturación de la ciudadanía en cuanto a procesos electorales. En los últimos 15 años nada más hemos ido a votar 10 veces. 10 veces en los cuales hemos tenido muy poca participación, precisamente por ese cansancio o hastío electoral que se ha analizado a detalle, por lo menos en Chihuahua. Por un lado, aunque sí proporciona una mejora en una de las dimensiones de la calidad de la democracia, que es la competencia y la inclusión, creo que tiene todavía hay varias aristas que seguir analizando. Y por otra parte, comparto una cuestión que usted menciona con respecto al sistema electoral mexicano. Bueno, lo que se ha llamado toda la ciudadanía. Gracias. Bien, adelante, por favor. Sí, efectivamente, lo de la Cineteca, pues es nuevo el proyecto. Es reciente, es un proyecto muy loable, sin embargo no es el lugar adecuado para un cine. Sí, y yo le invito a que se conozcan más. Ciudad Juárez, ojalá yo hubiera estado en el Festival del Teatro de la Ciudad, que fue escasas 2 semanas, era una situación deprimente, porque ni siquiera había aire acondicionado, y por dignidad los grupos y las compañías que representaban a Ciudad Juárez no se retiraron. Y si consiguió 3 millones de pesos para ese tipo de proyectos, pues le pedimos que consiga más, porque somos muchos en Ciudad Juárez, y conozca más de nuestro movimiento. Muchas gracias. Adelante, breve, por favor. Sí, muy breve. Bueno, ojalá esos 3 millones de pesos fueran muchísimo más para muchas otras cosas. El problema es que todo se va al sistema de partidos políticos, que está mamando con el presupuesto público, y los principios del hoy INE, que es procedimentalmente perfecto, la ciudadanía no cuenta. Ese es el problema. Aunque ganen, se cuenten los votos y ganen que haya ganado, etcétera, etcétera, esto es nada más para los partidos políticos. Es el grave problema del sistema político mexicano y del sistema electoral mexicano. Es un sistema para la ciudadanía. En cuanto a esta posibilidad de elecciones primarias dentro de los partidos, bueno, el primer gran obstáculo para la propuesta, para la iniciativa, son los partidos políticos. Yo le juro, y hoy, que el PAN, el PRI, el PRD, y todos, absolutamente todos los demás partidos políticos, se van a negar rotundamente, unánimemente, a que se haga un proceso así. Se van a negar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está dentro de sus
principios éticos y morales, ni la democracia, ni la transparencia, ni el servicio a los ciudadanos. Muchas gracias, licenciada Vivian. Bueno, hablando un poquito de lo que los partidos o los intereses de los partidos, es una pregunta remontándome un poquito a cuando se estaba trabajando por las reformas que valía la pena apoyar en su totalidad y otras que no estaban al 100%. ¿Qué comentario pudiera merecerse para los partidos que son minoría? ¿Qué fue lo que usted vivió dentro del Senado, perdón, de la Diputación, perdón, para que se pudieran dar estas reformas? Lo vimos con su trabajo, lo vimos que de alguna manera, pues bueno, el número de participantes o de legisladores dentro de los diferentes partidos pues eran muy diferentes en cada uno de ellos. Esa es una. La segunda, ¿qué propuestas de ley considera que, bueno, ya estamos hartos de tantas reformas, pero si son necesarias, pues bueno, deben estar en el tintero? Entonces, ¿qué propuestas de ley usted considera que pueden ser prioridad para los legisladores ya electos y que entrarán en funciones en los próximos meses? Y otra de ellas, pues bueno, es de acuerdo a los ojos de un legislador en las diferentes batallas, ¿no?, para lograr ciertas reformas, lograr ciertos cambios. ¿Qué comentario se merece el ciudadano desde los ojos de un legislador? Bueno, para respetar los tiempos también del programa y pues tener tiempo suficiente para una pequeña réplica por parte de los invitados especiales, sean unos 5 minutos para resumir la réplica de los señores invitados especiales. Sí, con todo gusto. Me declaro mi máxima culpa en relación con la cultura, lo mencioné de antemano, me curé en salud. No soy experto en eso. Y admiro su honestidad. Sí. Ojalá que conozca más. Sí, no, y además me gusta y me gustaría mucho tener una mayor interacción con usted para que me involucre lo más que se pueda en eso, porque yo sinceramente tengo la convicción de la cultura hace crecer al ser total, al ser único, humano, en su integridad. No le mete cosas a la cabeza, le mete cosas al corazón. Y lo que entra al ser hace que el ciudadano mejore de una manera exponencial si lo compara con cualquier cosa que uno aprende. Eso es algo verdaderamente milagroso lo que hace la cultura, ¿no? Comparto esa convicción. Y por desgracia no fui yo integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Lo pedí, fue una de las prioridades que hice, no me lo concedieron por alguna razón de haber sido. Y cuando tuve la oportunidad de aplicar fondos a Ciudad Juárez, aplicación con cultura, hice eso. Y es mínimo lo que se aplicó, pero creo yo que se le puede sacar mucho provecho. Ojalá pudiéramos tener mayor oportunidad de eso. Y de ahí que estamos hablando del presupuesto brinco a lo que dice Ricardo, te estás contradiciendo un poquito, Milito. Y te voy a decir por qué. Porque primero dijiste que no eran malos todos los partidos políticos, ni todos los políticos, y ahora le dices que sí. Estoy convencido que son malos todos. Eso siempre está bien. Bueno, entonces se ratifica el axioma. Esa parte sí. O sea, el axioma no es de que todos los ciudadanos son libres y son libres, ¿verdad? Indudablemente que no, ¿verdad? Pero los partidos, ¿quién los integran? Los marcianos, ¿no? Los integran ciudadanos corruptísimos, pero son ciudadanos. Y entraron a los partidos políticos desde la ciudadanía. Lo que yo estoy proponiendo con las elecciones primarias es romper precisamente esa situación, y sí le va a afectar a los independientes, y sí va a ayudar a los partidos políticos. Yo creo que una democracia sin partidos políticos nos va a generar un caos, auténticamente. O sea, nos vamos al otro extremo, en donde no hay rendición de cuentas porque todo el mundo anda en la libre. Yo creo que debemos de fortalecer el sistema de partidos políticos, limpiando los partidos políticos,
Y una forma de limpiar los partidos políticos es a través de elecciones primarias donde intervenga y se le dé fuerza al ciudadano, por un lado, y por el otro, a través de un sistema de transparencia y de corrupción, limpiar a los malos políticos y que haya rendición de cuentas, pero se limpian los partidos políticos. Y se sube el nivel de calidad de los que se postulen a puestos de elección popular. O sea, es generar ese círculo virtuoso, es de la propuesta, ¿no? De ahí viene esa situación. Lo que menciona Viridiana se me hace sumamente interesante en relación con lo siguiente. Si la próxima legislatura cumple con una sola ley en los 3 años que va a tener esa próxima legislatura, estamos del otro lado, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción ya se aprobó a nivel constitucional, pero faltan las leyes secundarias que los pongan en vigor. Y me remonto a lo siguiente: la mejor reforma constitucional que yo vi propuesta por Peña Nieto fue la de telecomunicaciones y radiodifusión. Y la peor reforma propuesta por Peña Nieto fue la de telecomunicaciones y de radiodifusión a nivel secundario, porque dejó vigentes a los monopolios de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. Le puso candados para que permanecieran vigentes. Yo promoví una acción de inconstitucionalidad que al momento de ser entregado literalmente el documento en la oficialía de partes de la Corte, los que iban a entregar el documento recibieron llamadas para que se echaran para atrás en las firmas que habían plasmado los diputados y las diputadas de mi partido. ¿Okay? Y lo digo con suma vergüenza, de mi partido. ¿Por qué? Porque todos tenían aspiraciones, ellos apoyaban en sus aspiraciones, las televisoras en sus puestos de elección popular. Entonces, es esta verdaderamente una corrupción, una colusión para romper con el orden constitucional. Bueno, ya que no se pudo hacer eso, personalmente solicité, y está ahorita en trámite, un amparo, porque es inconstitucional la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Se han terminado los 5 minutos. Muchísimas gracias. Vamos a brindar un fuerte, pero fuerte aplauso, por favor, al señor diputado y a nuestros invitados especiales. Se ha tornado este diálogo muy interesante. Ojalá tuviéramos más tiempo para extendernos, pero pues tenemos tiempos que cumplir y enseguida se abre, como se anunció, el foro al público que desea realizar comentarios o bien cuestionamientos, preguntas al señor diputado. Lo puede hacer en este momento. Un momentito, por favor. Adelante, señor director. ¿Tiene alguna pregunta que hacer? No es pregunta, es comentario, y es que yo estoy de acuerdo un poco con lo de Ricardo. Cuentan muy bien a veces, la mayor parte de las veces. El problema que le veo a la propuesta es que es una propuesta que quiere limpiar a los partidos políticos. Está bien, ojalá que puedan, pero lo que falta en el axioma es cómo consolidar a la sociedad. Los partidos pueden ser corruptos porque la sociedad es débil, porque la sociedad está desarticulada, y no vemos en ninguna de las iniciativas nada que indique hacia el fortalecimiento de la sociedad. Y pongo un ejemplo muy sencillo: el INE, el INAI, la cosa esta de telecomunicaciones. Todos los órganos ciudadanos no son ciudadanos, porque fue un reparto de cuotas entre los partidos. Entonces, entre la simulación, etcétera, y el engaño a la sociedad, no hay limpieza posible en la política mexicana si no se fortalece a la sociedad. ¿Cómo hay que fortalecerla? Muchas gracias. Antes de que el señor diputado dé contestación al interrogante de nuestro director, si alguna otra persona del público tiene alguna pregunta, adelante, por favor. Cuenta para ello con 2 minutos. Adelante. Gracias. ¿Cómo le contaron a los demás?
Bien, si el señor diputado tenía 10 minutos para contestar las preguntas de los 4 invitados, ¿por qué presenta ahí su PowerPoint que ya traía preparado? Eso es muy extraño. Es pregunta para el señor Estoy diputado. comentando. Adelante, por favor. Por otra parte, dice respecto al asunto de que los votos se cuentan y que por lo tanto tenemos un excelente sistema electoral. Yo le pregunto si ya leyó el libro de Jorge López relacionado con las elecciones del 2006. Me gustaría que lo leyera y después de eso que nos contestara, ¿no? Me parece que algunas de las preguntas que se le hicieron ahí de los 4 invitados no fueron correctamente contestadas y que el tiempo debió haber sido medido de acuerdo a lo que usted indicó. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién más desea participar, preguntar, comentar? Adelante. Antes que nada, primeramente, mi reconocimiento y mi agradecimiento al diputado Jackson Angulo por su esfuerzo, que yo siento que ha sido titánico para lograr romper paradigmas, vicios, cosas que en un momento dado limitan y perjudican el desarrollo de nuestro país. Pero sin embargo, bueno, sí tengo preguntas que van relacionadas con su función y con su puesto. ¿Por qué no crear un instrumento supremo que evalúe, como se está haciendo ahorita con la reforma educativa, que evalúe el desempeño de todos los políticos que tenemos en nuestro país y que en base a ello se le reconozca o se le premie o se le sancione o se le castigue? Eso en base a sus obligaciones y responsabilidades que tiene cada uno de ellos conforme al periodismo. Y lo último sería, ¿por qué no se actualizan los requisitos que debe de tener un político a nivel país, donde se toman las decisiones más importantes y más trascendentales? Yo estaba leyendo por ahí cuáles eran los requisitos para ser diputado federal, y créanme que cualquiera ahorita puede ser diputado federal, pero no tenemos que tener a cualquiera. Qué bueno que tenemos a Carlos Angulo, pero quizás a lo mejor los otros que tenemos aquí por el estado, pues dejan mucho que desear, y eso pues tenemos que corregirlo, y si no lo corregimos levantando la voz o a través de este tipo de diálogos, pues nunca vamos a hacer nada. Gracias nuevamente. Gracias. ¿Alguien más que desee preguntar, comentar en relación a...? Adelante, por favor. Una inquietud muy particular y que a lo mejor usted tiene más, obviamente debe tener más información. Y yo como una ciudadana, es si las reformas que se van a plantear en la siguiente legislatura, ¿considera usted que la reforma del sistema de salud se encuentra entre las prioritarias? Muchísimas gracias. ¿Alguien más, por favor? Gracias. Sí, diputado, como ciudadanos, y sé que su trabajo es el legislativo, pero usted mismo afirmó que las leyes no se cumplen. Entonces, debe haber en nuestro México, tengo toda la esperanza de encontrar ese mecanismo que ustedes, los políticos, debían de encabezarlo de alguna manera. ¿Cómo hacerle? Porque si nos la pasamos generando leyes y esas leyes nos tardamos mucho en aprobarlas y luego no se aplican, ¿qué caso tiene seguir generando leyes que no vamos a obedecer? Principalmente los políticos. Entonces, creo que combinado a las posibles modificaciones de nuestras leyes, debe haber otros mecanismos que nos permitan fortalecer nuestro estatus como país, y de la manera como se ha ido planteando, a base de modificar nuestras leyes, pues básicamente no vamos a lograr mucho, porque como usted también ya lo afirmó, pues no hay respeto por estas leyes que se están legislando constantemente. Gracias. Muy amable, señor. Muchas gracias. Tenemos espacio para otra intervención más. ¿Alguien más, por favor? Bien. Señor diputado, adelante. Empezamos por el director, si no nos regaña. Doctor Schmidt, sí, efectivamente, ¿cómo fortalecer a la sociedad?
creo yo que de las dos propuestas que ahorita presenté, que traigo otras, pero que ahorita presenté, el fortalecimiento de la sociedad se da en la transparencia y en la intervención de la sociedad para, de una manera oficial, expresar sus preferencias por precandidatos a partidos políticos a través de elecciones primarias. Efectivamente, falta el componente más importante. Sin una sociedad fuerte no podemos tener jamás una política que rinda frutos. Y por desgracia, nuestros países en Latinoamérica y más en países tan diversos y tan complicados como México, tenemos una sociedad que se compra, y se compra a base de billetazos, de oportunidades, de televisiones, etcétera, etcétera, y que nos generan votos duros, no nada más en el PRI, en muchos otros partidos, y ahora hasta en elecciones primarias, elecciones internas de partidos políticos. Entonces, es una tragedia, verdaderamente, cómo poder hacer crecer a esa sociedad. Bueno, pues obviamente educación es una de las premisas más importantes, pero creo yo que generando mecanismos que impidan la impunidad y generen la rendición de cuentas, se fortalece a la sociedad. Nada más con el solo hecho de que haya, por más que se critique luego, reelección ya aprobada, se fortalece a la sociedad, porque entonces los políticos se van a deber cada vez menos a las camarillas internas de los partidos políticos y cada vez más a la sociedad. En Estados Unidos, que tenemos una democracia bastante bien desarrollada, los partidos son sumamente débiles. ¿Quién me puede decir quién es el presidente, el chairman del Partido Republicano o del Demócrata? Nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque es una persona que no se dedica a ejercer poder, se dedica a administrar una serie de situaciones que no necesariamente tienen nada que hacer con el poder. El poder lo ejercen los ciudadanos a través de elecciones primarias, a través de estructuración, de vertebración de la sociedad, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar mucho, pero lo que sí creo yo que tenemos aquí en Juárez es una sociedad bastante bien vertebrada en relación con otros lugares de México. Si nos comparamos con cualquier otro lugar del sur de la República, inclusive del sur del estado, tenemos una sociedad muy estructurada, pero sumamente decepcionada y sumamente echada para atrás en relación con el gran poder que está desperdiciando a través de la dispersión del voto. Ahorita que mencionan los partidos políticos pequeños, dispersan el voto. Tienen un gran discurso en la Cámara de Diputados, se avientan 100 reservas a cada ley y ni una se aprueba. O sea, no tienen ningún peso específico. Tienen mucha labia, cero poder. Y eso sí, tienen mucho poder que se le da al partido mayoritario con la dispersión del voto de la oposición, que hace que gane el partido mayoritario. En relación con que preparé esto, pues malo sería, perdónenme amiga, que hubiera venido sin estar preparado. Vengo a tener un diálogo ciudadano. Si vengo a tener un diálogo con los ciudadanos y no tengo la menor idea de qué voy a decir, pues estoy frito. Quise presentar aquí de una manera concisa, clara y de la mejor forma posible para beneficio de todos los que estamos aquí, qué es lo que pienso, qué es lo que pienso hacer, para qué estoy aquí, qué quiero presentar de iniciativas. Si no vengo preparado, pues no sé para qué vengo. Bien. Ahora, las elecciones de 2006, por más libros que me vaya usted a presentar a leer, las conozco muy bien. Yo soy abogado electoral de toda la vida y créame que creo firmemente en el sistema electoral mexicano y todos sus contrapesos, sus redundancias, etcétera. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Samuel Schmidt de la cuota de los partidos políticos de los órganos de elecciones. Y eso ha venido corrompiendo cada vez más al sistema electoral mexicano. Y yo hice una propuesta que no me aprobaron, ni siquiera llegó a iniciativa. La propuesta que yo hice es de que para designar a los integrantes ciudadanos de los órganos electorales, se hiciera el siguiente procedimiento. Primero, un perfil que se tuviera que cumplir. Eso ya existe ahorita. Pasado ese perfil, que hubiese, así como se oye, tachas de los integrantes
de los partidos políticos que los van a elegir en la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados es la autorizada para eso. Tachas, sin razón alguna. Y los intachables que queden, se insaculan. Y si no queda ninguna intachable, se repite el procedimiento hasta que se obtenga el órgano electoral. Creo yo que con eso podemos lograr auténticos órganos ciudadanos electorales sin cuotas de partido. Hay que crear instrumentos para el desempeño y la evaluación de los políticos. Estamos totalmente de acuerdo. La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para esos efectos, para evaluar el desempeño de los legisladores en el Congreso de la Unión. Ahí está la iniciativa, eso ojalá se pudiera hacer. Quisiera yo también mencionar un poquito en avance de lo que me preguntó Liliana, aparte del Sistema Nacional Anticorrupción, es urgente en este país darle, no nada más para atrás a la reforma fiscal, hacer una auténtica reforma hacendaria en este país, porque lo que tenemos nos está quebrando y le está dando mucho poder al presidente de la República porque se dedica a legislar por decreto de dispensa. Primero hacen leyes incumplibles y luego hacen decretos dispensando las leyes incumplibles para tener a todo el mundo parejito y a todo el mundo controladito. Creo yo que eso lo tenemos que eliminar de inmediato. Gracias. Muchísimas gracias, señor diputado. También muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y participación. Considero que ya tenemos que dar por terminado este evento. Es bien importante, perdona. Sí, el Sistema Nacional de Salud, si se va a reformar o no se va a reformar, mil disculpas. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no hay propuesta alguna, iniciativa, plática, documento, nada, absolutamente. Lo que sí puedo mencionar es lo siguiente. Desde que entramos en esta legislatura, había en el ambiente, vamos a llamarle, mucha discusión relacionada con una propuesta que hizo Santiago Levy, que fue el director de política hacendaria de Hacienda en la época de Cedillo y luego fue director del Seguro Social en la época de Fox, que trae una propuesta de fusionar todos los sistemas de salud, Seguro Social, ISSSTE, Pemex, CFE, etcétera, etcétera, y hacer los sistemas de los estados, los municipios, y hacer un sistema nacional de salud en donde se incluyan también los hospitales privados. Lo que yo sí puedo mencionar es lo siguiente: no podemos seguir como estamos. Y también mencionar lo siguiente: tenemos que corregir nuestro sistema de salud porque es un derecho humano de los mexicanos que tenemos que aplicar y no se está aplicando. Y la privatización no creo que sea verdaderamente lo que llegase a solucionar el problema, pero sí una fusión con algún tipo de intervención de cuotas sobre los patronales, de los seguros privados, etcétera, parecido a los sistemas europeos, pudiera ser la solución. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos también por participar, por asistir a este evento. De esta manera, entonces, el Colegio de Chihuahua y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Ana Citra Juárez, han llevado a cabo el primer diálogo legislativo con la sociedad civil de Ciudad Juárez, Chihuahua. Por su participación a todos, muchísimas gracias. Por supuesto, también recordarles en este momento que el segundo diálogo legislativo con la sociedad civil se llevará a cabo el próximo 18 de agosto a las 18 horas en este mismo lugar. Quedan todos cordialmente invitados. Que la pasen muy bien, que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias.